Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Soy el diácono Ramón Fernando Celeste, de la comunidad Bajo el Manto de María Santísima, que dirige nuestro guía y pastor, el Reverendo Padre Elvin de los Santos Montero. Y estaré compartiendo con ustedes el Evangelio de este viernes de la segunda semana de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque había visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo la pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otros de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús les respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, estamos frente a un milagro, uno de esos grandes milagros que hizo Jesús ante su pueblo, no solo ante los discípulos. Dice el relato que habían más de 5,000 hombres. Estamos hablando sin contar mujeres y niños. Y fíjense, más de 5,000 hombres y solamente 2 pescados y 3 peces. Y Él nos pregunta: ¿creen que puedo darles de comer a todos? Ya hemos leído el desarrollo de los hechos. Todos comieron hasta saciarse. Y decía Andrés que Felipe decía que ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo. Sin embargo, todos fueron saciados. Es bueno, en el contexto de este evangelio,
resaltar que un denario equivalía en aquel entonces al pago que recibía un obrero por una jornada laboral. Y digamos que es mucho. Imagínense, 200 denarios serían, calculémoslos en el tiempo de hoy, un día de salario serían 200 días de salario. Se compran muchos panes. Sin embargo, dice el apóstol que eso no sería suficiente. Y ellos fueron saciados. Todos los que estaban allí fueron saciados. Probablemente se te viene a la mente que para Jesús era fácil porque Él sabía que era Dios y que todo lo puede. Pero lo que sucede es que lo que está a prueba allí es la fe. La fe. Ya había Jesús, y lo relata el Evangelio, había curado enfermos, había hecho grandes milagros. Y entonces sus apóstoles como que no estaban convencidos, porque ellos mismos no creían que esto que ocurrió podía ocurrir. Los discípulos no creyeron hasta no ver. Y ellos se preguntaban cómo conseguir pan para que todos alcanzaran por lo menos un pedazo. Ellos no creyeron, pero el muchacho sí. Quizás él ni se imaginaba que sus pobres 5 panes bastarían para más de 5,000. Y que incluso sobraría. Probablemente su única intención era que él, Jesús, al menos comieran, y los que estaban con él, los que los acompañaban, aunque él se quedase sin alimento. No le importó. Por eso nos damos cuenta, queridos hermanos y hermanas, que lamentarse no resuelve nada, como nos relata, como nos enseña en su homilía el Papa Francisco, el 26 de julio del 2015. Dice el Papa Francisco: lamentarse no resuelve nada, pero podemos ofrecer ese poco que tenemos. Seguramente tenemos alguna hora de tiempo, algún talento, alguna capacidad, y es lo que Dios nos pide. ¿Quién de nosotros no tiene sus 5 panes y 2 peces? Claro que sí, todos tenemos algo que dar. Tenemos algo que dar y Dios va a completar el milagro. Si estamos dispuestos a ponerlos en las manos del Señor, bastará para que en el mundo haya un poco más de amor, un poco más de paz, un poco más de justicia y de alegría. ¿Cuánto es necesaria la alegría en este mundo? Dios es capaz de multiplicar nuestros pequeños gestos de solidaridad y misericordia y sobre todo de hacernos partícipes de su don. Mis queridos hermanos y hermanas, compartan con sus contactos y en las redes este Evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.